Shalom, estimados amigos y hermanos de la comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ. Qué bendición y qué honor nuevamente estar con todos ustedes reunidos desde Colombia para impartir un poderoso mensaje de la palabra de Dios a toda la audiencia que nos conectan a través de nuestro canal de YouTube, Facebook, Instagram, y allí nos puedes también dejar tus likes o me gusta, conectarte, suscribirte, conectar también la campanita de suscripción para que te lleguen todas estas conferencias que constantemente estoy subiendo para la audiencia, y también puedes allí ver muchos más temas, series, puedes ver a mi hijo Ezequiel Isaías, UNBJ Niños TV, allí en las reflexiones que ha dado hasta la número 33, donde él pasa un tiempo haciendo lúdicas, reflexiones, habla la palabra, hace dinámicas, hace manualidades y está en un despertar y en un desarrollo ministerial. Así que apoyémoslo, envíale tus mensajes, tus comentarios, los niños, para que él sienta que está también de alguna manera acompañado por todos ustedes, aunque lo sabemos porque nos han enviado sus mensajitos internamente de felicitaciones, pero queremos interactuar mucho más con todos ustedes. Muchas gracias. Permíteme presentarme. Yo soy Patti Ramos, teoterapeuta, conferencista de la palabra de Dios y de temas de crecimiento personal y espiritual para toda la familia. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante interesante. Es un tema referente a la ceguera espiritual, y es un tema referente a todo el tema de cuando perdemos ya nuestra vista espiritual. Sabemos que todos los órganos y todas las partes de nuestro cuerpo también simbolizan algo espiritual, porque Dios no creó las cosas al azar, sino que todo tiene una razón de ser, y es por eso que hoy vamos a ver acerca de la ceguera espiritual, qué causa la ceguera espiritual, y vamos a dar inicio al tema de la ceguera espiritual, y vamos a tener como título ceguera espiritual y como tema ciegos, guías de ciegos. Gracias al Eterno que nos ha permitido nuevamente estar hoy conectados con salud, con fuerza, con unción, con presencia de Él. Continuamos hacia adelante, el ministerio ha crecido, el ministerio ha sido muy reconocido por muchas personas a nivel mundial. Muchas gracias, porque sin la presencia del Espíritu Santo nosotros no podemos hacer nada, porque como dice la palabra de Dios, apartaos de mí, nada podéis hacer. Así que hoy he traído este mensaje acerca de la ceguera espiritual. Vamos a ver entonces en varios títulos, acá en varios notas que he reservado para todos ustedes acerca de la ceguera espiritual. Vemos en Marcos que Jesús sana a Bartimeo, el ciego, y entonces allí podemos ver registrado cómo este fue un milagro que Jesús hizo a este ciego que llevaba muchos años en ceguera de sus ojos físicos, pero también hay ceguera que es espiritual. Antes de iniciar el tema, yo quiero que oremos para que sea el Espíritu Santo emitiendo el mensaje, la palabra de Dios. Y vamos a ver entonces en un momento la palabra. Vamos a orar. Padre eterno, te doy gracias por este lugar, por la atmósfera. Toma el control de todas las instalaciones a donde nosotros vamos a grabar. Aquieta las almas, los espíritus en ellos, y que seas tú poniendo quietud en este lugar. Yo menguo para que tú seas el que crezca y el que sea visible a través de mí en la audiencia, que mis palabras y opiniones sean completamente silenciadas y que sea solamente la voz del Espíritu Santo a través de mí. Pido revelación, ciencia, sabiduría, conocimiento, guía, presencia del Espíritu Santo. Pido tu sangre
sobre los 4 puntos cardinales de estas instalaciones y alrededor. Atamos todos los hombres fuertes, todos los demonios y espíritus inmundos que se quieran levantar durante las emisiones de estas conferencias de poder, y declaramos que personas serán ayudadas, consoladas, exhortadas, dirigidas a un cambio y una transformación a través de este ministerio Comunidad Cristiana, una nueva vida en Jesucristo. Pido que tú seas en mí y que sean estas palabras llenas del Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bien, entonces vamos a ver en Marcos los milagros que hizo Jesús exactamente en el capítulo 10, versículo 46. Marcos capítulo 10, versículo 46, y vamos a leer la palabra de Dios para tener ya una base de lo que vamos a hablar. Jesús y sus discípulos pasaron por la ciudad de Jericó, y al salir de allí mucha gente lo siguió. Junto al camino estaba sentado un ciego que pedía limosna. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba pasando por allí, empezó a gritar: Jesús, tú eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. La gente comenzó a reprender al ciego para que se callara, pero él gritaba con más fuerza: Señor, tú eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Entonces Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. La gente llamó al ciego y le dijo: no tengas miedo, ven, que Jesús te llama. El ciego tiró su manto y de un salto se puso de pie y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió: puedes irte. El ciego respondió: Maestro, haz que pueda yo ver de nuevo. Jesús le dijo: puedes irte, estás sano porque confiaste en Dios. En ese momento el ciego pudo ver de nuevo y siguió a Jesús por el camino. El milagro de la restauración de la vista de un ciego físicamente. Hoy vamos a hablar acerca, porque en la Biblia quedaron registrados muchos momentos desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, de la parte espiritual de la ceguera en los seres humanos que toman la decisión de apartarse de Dios, y viene sobre las personas, sobre nosotros, una ceguera espiritual, una nublación espiritual, una oscuridad espiritual, a causa de que cuando nosotros tomamos la decisión de desobedecer a Dios y su palabra, inmediatamente comienzan a cerrarse la revelación, la visión espiritual, la conexión con Dios, la intimidad con Dios, la relación con Dios. Comienzan a suceder una cantidad de cosas a nivel espiritual. Cuando hablamos de cosas a nivel espiritual, estamos hablando de cosas que de alguna manera van a afectar nuestra vida personal y nuestra forma en que nos vamos a comenzar a comportar, a vivir, cosas que van a comenzar a suceder también a raíz y a causa de las decisiones que hemos tomado incorrectamente. Viene una ceguera, y hoy quiero avanzar con este tema porque el Señor me ponía acerca de cómo quedó Sansón después de que él insistió tanto en desobedecer con esta mujer Dalila. Él tomó esa decisión y vino sobre él una ceguera espiritual que fue gradual. Cuando hablamos de una ceguera espiritual gradual, es que fue un proceso que fue él desarrollando para ir perdiendo cada vez más la vista. Voy a poner un ejemplo muy real que todos lo hemos visto: los eclipses lunares. Vemos que es gradual, que viene esa oscuridad sobre la luna, pero es poco a poco. La ceguera espiritual es lo mismo, es poco a poco que la persona va perdiendo la visión espiritual, porque todo lo que está en lo físico, lo que podemos ver,
también es algo que está sucediendo en lo espiritual. De hecho, y aunque no es el tema, pero lo hablo a manera como textual, a manera ya de manera de revelaciones, que estos eclipses que han venido sucediendo muy frecuentemente son cosas y señales espirituales, son de alguna manera llamados de atención para la tierra y son alertas de que viene algo espiritual de oscuridad, porque estos eclipses van directamente hacia opacar la luz de la luna. Y cuando esto ocurre espiritualmente, es decir, en la esfera celestial donde habita Dios con sus ángeles que le sirven, esto ocurre en la atmósfera celeste, o sea, en el cielo, porque ahí está el trono de Dios en el tercer cielo, y eso significa que cuando estos eclipses han venido sobre la tierra tan frecuentemente y que opacan la luna y que constantemente hay como un movimiento espiritual en la atmósfera, es porque Dios nos está revelando que viene una temporada de oscuridad espiritual también para la tierra. Hay personas que no les gusta que uno diga cosa negativa porque ellos quieren vivir en una burbuja de positivismo y que todo salga bien, pero bíblicamente estamos en un tiempo ya definitivo donde la Biblia dice que se acerca la venida del Señor Jesucristo a la tierra. Así que, ¿a qué va a venir el Señor Jesucristo? A recoger a su pueblo que se guardó, que constantemente estuvo en su presencia, que lo amaron de verdad, que se conservaron para Él y que realmente nunca lo han negado. Esos son los hijos de Dios. Entonces, la palabra ceguera significa enceguecido, ciego, sin dirección, a tientas o en tinieblas. Sabemos que cuando un ciego no tiene vista, pues anda, de alguna manera tiene un bastón que se apoya, tiene una persona con la que se apoya, o va a tientas tocando las cosas para ver hacia dónde se dirige él en su camino. Ahorita han salido gradualmente han salido también tecnologías para los ciegos, como el teclado, que ellos ya pueden a través de unos puntos específicamente aprender a detectar las letras. También en las calles hay unos bordes, o podemos decir como unas pequeñas bolas en las calzadas de las aceras, donde ellos con el bastón pueden ir mirando que se trata de un camino por donde ellos pueden seguir. Esto ya es una tecnología que se ha desarrollado para que ellos de alguna manera tengan una ayuda, un apoyo. Esta ceguera física es algo que también ocurre en la parte espiritual, tal cual vemos a un ciego sin ojos que no puede caminar bien. Asimismo ocurre cuando nosotros tomamos la decisión de apartarnos de Dios, y dentro de un momento te voy a contar un gran testimonio que sé que te va a servir. Jesucristo entonces sana al ciego Bartimeo, y este ciego Bartimeo lo que hizo fue Jesús hizo una restauración en su área física de los ojos, y lo restauró también espiritualmente, porque dice ahí que Bartimeo comenzó a seguir a Jesús, es decir, se convirtió también como de alguna manera en un discípulo. La palabra discípulo significa seguidor, y Jesús también, Él a través de su palabra quiere que nosotros seamos seguidores de su palabra, porque en la palabra de Dios hay sanidad. Bien, entonces la ceguera espiritual es parte de las estrategias que el enemigo, nosotros tenemos un enemigo, la gente a veces no lo cree, la gente piensa que nosotros no tenemos una guerra, pero desde que el niño nace hasta que el ser humano muere, está en una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una batalla, librando una batalla de poderes, de Dios pelea por nosotros, pero el enemigo pelea contra nosotros. Dios nos quiere salvar, el enemigo nos quiere condenar. Entonces tenemos una guerra, y esa guerra se llama la guerra espiritual. Mucha gente no entiende de qué se trata la guerra espiritual. La guerra espiritual, hay unos ministerios que están muy errados, porque ellos lo que hacen es que de alguna manera enseñan una guerra espiritual que es le enseñan a las personas a través de que granadas, que bombas, que látigos, que lanzas,
que espadas, que cuchillos, y ellos hacen una guerra así, y ahora te lanzo las granadas espirituales, y ahora te lanzo los cuchillos, y ahora te lanzo las espadas, y realmente eso es inventado por el ser humano, algo como que ellos quieren ser ingeniosos y como que ellos quieren de alguna manera tener sus propias doctrinas o enseñanzas. Entonces hay unas guerras que ellos hacen así, con balas y con granadas, y ahí, bueno, eso es una locura total, y eso no está dentro de los parámetros bíblicos, ni al Señor Jesús Él no nos dejó enseñanzas así, ni en la Biblia, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo. Nos dejó enseñanza de que era en esa violencia, porque la palabra de Dios dice que nuestra guerra no es contra las personas, sino que esta guerra es espiritual en los lugares celestes, donde en el segundo cielo. Este es el primero, el atmosférico, que vemos las nubes. En el segundo cielo están los planetas, el universo, y en el tercer cielo está el trono de Dios, donde nadie ha podido llegar, porque es un lugar reservado para los hijos de Dios. Entonces estos que inventan toda esta guerra realmente están combatiendo aquí en lo terrenal, pero nuestra verdadera guerra ocurre en el segundo cielo, donde están los demonios, las fuerzas demoníacas, donde realmente está la pelea entre los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás, que ellos constantemente pelean. Para no ir muy lejos, te dejo como para que lo estudies la escalera de Jacob. Estúdiala, que los ángeles subían por la escalera de Jacob y bajaban. Esa escalera significa una conexión que hay entre la tierra y el cielo. Del cielo bajan las bendiciones y de la tierra suben las oraciones. Eso tiene algo, una explicación espiritual, porque nada ocurre en Dios de manera inusual, o Dios no hace cosas con cabos sueltos, sino que Él todo lo hace con una super mega inteligencia desarrollada, que es única, y es la que de alguna manera hay inteligencia de Dios en nosotros, porque nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Así que estas personas que ya han perdido de alguna manera la visión, lo han hecho porque de alguna forma ellos insistieron en desobedecer. Vemos en la Biblia entonces el caso registrado de Sansón, como él sabía, porque desde pequeño él fue apartado con una misión. ¿Cuál era? Servir a Dios. Y Dios puso sobre él su mano. Cuando Dios llama a una persona, es como si Dios posara la mano sobre la persona para decir que está apartada para él, o que su mano está sobre esa vida, porque Dios quiere usar ese vaso. Es como este vaso, ¿sí? Este vaso contiene esta aromática. Tú eres un vaso y por dentro contienes cosas, sean de Dios o sean del diablo, pero cada persona contiene algo, sea lo que deja entrar, sea mucho de Dios o mucho del mundo, pero las personas son vasos. No vayas a olvidar que somos vasos. Recuérdalo bien. Entonces, cuando Sansón insistió desde muy joven, yo ya he dado prédicas, he explicado mucho ese tema de Sansón, porque es una grande lección de vida. Él insistió en querer estar con mujeres incrédulas, pero también insistía en querer seguir en esa vida desobediente a Dios. Y llegó un momento en que esta mujer, que ya lo expliqué todo, realmente puedes escuchar la prédica. Hay una prédica donde estoy hablando directamente, como desmenuzando bien quién es Dalila, quién es Sansón, ellos qué papel jugaba cada uno. Creo que esa prédica la di, creo que tendrías que mirar varios temas de los que tengo acá en mi canal, porque en este momento no recuerdo exactamente el título, pero si en el transcurso de esta conferencia viene a mi memoria otra vez, te la digo, porque tengo muchos temas, entonces con diferentes títulos. A veces no retengo todos los títulos porque pues es demasiado material, son demasiados temas. Así que volviendo acá, él
cada día se alejaba más de Dios y cada día se aproximaba más y más como el eclipse, la oscuridad a él. Espiritualmente le fue cegando, quitándole la luz de Cristo y lo fue dejando completamente, como hemos visto, los eclipses totales, oscuro totalmente, sin la luz, porque todos esos eclipses nos están hablando que hay como una nublación de la vista, porque la luna es como la luz, y cuando viene entonces esa opacación, esa nublación, de alguna manera esa oscuridad, eso es algo espiritual que Dios nos está mostrando. Así que él insistió en seguir en esto, hasta que él completamente quedó ciego. Aunque él veía físicamente todo, ya espiritualmente estaba ciego. Y en estos días, observando la foto de una persona, y he visto varias veces que me ha pasado que veo algunas fotos de personas y el Señor me muestra como si estuvieran los ojos ciegos, o sea, cerrados y con escamas, aunque la persona en la foto tiene los ojos abiertos y está normal, pero espiritualmente el Señor me muestra. Y en estos días, observando una foto, el Señor me mostró a una persona y me dijo: está completamente ciego, totalmente. Y cuando una persona está totalmente ciega, como no ve, como no sabe cuál es el camino, como ya perdió la luz, entonces ya se guía o se basa por sus experiencias, por sus sensaciones, por sus emociones. Ya no está viendo, pero se está dejando guiar por algo que siente. Y es allí cuando, por ejemplo, las personas comienzan a pensar que están bien y que no necesitan la ayuda de nadie. En el momento actual del tiempo que estamos viviendo, hay mucha gente que ya está ciega, totalmente ciega espiritualmente, y que llevan años así, en esa condición, totalmente ciegos. ¿Por qué? Porque el enemigo vino a nublar, a oscurecer la vista espiritual, pero Jesús vino a darle vista a los ciegos. Isaías 61, vamos allá por favor, para que tú tengas como una base. Hoy estamos hablando acerca de el enceguecimiento espiritual. 61. Gracias, Abba Padre, por este respaldo tan hermoso, por la palabra y por el tiempo contigo. Dice en Isaías capítulo 61: el Espíritu de Dios está sobre mí. Ahí esa es una profecía sobre Jesús, porque Dios me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos y para anunciarle a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Los prisioneros son las personas que están de alguna manera dominados o están como sujetos a diferentes demonios, como el endemoniado de Gadara. Dios también me envió para anunciar este tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Jesucristo es nuestra salvación, y para vengarse de nuestros enemigos, es decir, un juicio. Dios también me envió para consolar a los tristes, para cambiar la derrota en victoria y la tristeza en su canto de alabanza. Entonces los llamarán robles victoriosos, plantados por Dios para manifestar su poder. Pero en otra versión habla acerca de que él ha sido enviado a darle vista a los ciegos. ¿A cuáles? A los ciegos espirituales, que de alguna manera el enemigo les quitó la visión espiritual. Por ejemplo, yo veo muy bien. Estas gafas, realmente estas gafas, yo las uso solo para leer, porque mis ojos ven todo muy bien. Pero, digamos, para la lectura uso estas gafas, porque estas gafas me dan un poquito más de tamaño a la letra. A veces ustedes ven que las uso, otras veces no. Eso depende el lugar a donde estemos grabando, porque hay lugares que tienen muy buena iluminación, otros no tienen buena iluminación. Unas veces necesito las gafas porque no hay suficiente iluminación, otras veces no las necesito. Pero mis ojos físicos están muy bien, mi salud visual está muy bien. Esto es solamente como, hazte de cuenta, como una ayuda. Para que la letra se vea más grande en lugares donde no hay casi luz o nosotros grabamos en muchas partes. Ustedes han visto las conferencias, nosotros vamos a muchos lugares a grabar, entonces ocurre que a veces estamos fuera, en exteriores,
en lugares ambientales donde está la naturaleza y otras veces estamos dentro de lugares. Entonces, bueno, ¿a qué voy con este tema? Hay gente que ya necesita gafas, sus gafas son de un vidrio bastante ancho, bastante pesado, porque perdieron mucho la visión. Prácticamente ellos están ciegos sin gafas y necesitan las gafas para poder volver a ver. Nuestra visión es Jesús y su palabra. Cuando tú lees la palabra de Dios, inmediatamente sobre ti viene visión. Se abre un espectro, se abre una dimensión, se abre podemos decir, una puerta espiritualmente para que tú comiences a ver a Dios claramente. Pero cuando tú no lees la palabra, tú estás ciego, no conoces la verdad, no conoces quién es Dios, quién es Jesús, qué vino a ser Jesús en la tierra, cómo fue que Dios creó al hombre y para qué lo creó, y cuál es el diseño, el plan y el sueño que tiene Dios con el ser humano. Dios sueña con nosotros porque nosotros somos su imagen. Entonces, cuando las personas insisten en desobedecer, comienza a venir gradualmente. Cuando hablo de gradualmente, es como cuando ya va a atardecer y se va a anochecer. Va llegando la noche gradualmente, es decir, poco a poco. Por ejemplo, cuando una persona comienza a leer libros que no obedecen la palabra de Dios, o que son libros que de alguna manera se llaman estrategias del enemigo, o sea, se llaman doctrinas, enseñanzas, conocimientos, filosofías que no tienen nada que ver con Dios, inmediatamente, gradualmente, cuando hablo de la palabra gradual significa poco a poco, comienza a venir oscuridad sobre la persona. Y es por eso que vemos que de repente personas que eran muy espirituales, que amaban mucho a Dios, que predicaban, que cantaban, que servían, que seguían a Dios genuinamente, de repente comienza a venir sobre ellos un desgaste, un cansancio, una apatía, o sea, un rechazo y un desprecio por las cosas de Dios, y nos preguntamos por qué. Y es porque la persona entró en una fase en cual comenzó a leer libros que lo fueron dejando en oscuridad espiritual, comenzó a ver cosas, a practicar cosas, a vivir en pecado, o comenzó la persona a abrir puertas a nivel espiritual para que el enemigo le quitara la luz, como lo que le pasó a Sansón, que él insistió en estar con esta mujer Dalila, y él no se daba cuenta porque él estaba confiado de que, como había sido apartado por Dios desde niño, él pensó, Dios nunca me va a abandonar. Pero gradualmente, poco a poco, fue llegando la oscuridad espiritual, y él fue quedando cada vez más hundido en un pozo de pecado. Y cuando él ya quiso, ya se vio totalmente rodeado de sus enemigos, se vio que realmente él había caído en una trampa. Cuando él ya vio que realmente estaba desgastado en la parte espiritual y sexual y física, porque esa mujer lo tenía desgastado espiritualmente, o sea, espiritualmente es que lo estaba ya, como cuando a una persona le sacan toda la sangre y la dejan totalmente débil, lo estaba dominando en la parte sexual, y lo estaba de alguna manera volviendo una persona que se convirtió, mira la historia como él se convirtió en un payaso de circo. Él comenzó a volverse como un asno, como un burro, como un animal sin entendimiento, porque dice en la Biblia que él comenzó a ser objeto de burla, de risa y de chiste. Es decir,
que él cayó en una profundidad espiritual tan fuerte porque él pensó que podía jugar con Dios y que él podía seguir avanzando en el pecado y no le iba a pasar nada. Y a medida que él seguía con esa mujer, ella lo seguía subyugando, dominando, lo seguía esclavizando y lo seguía hundiendo en las profundidades de ese pozo a donde él cayó. Y después, cuando él ya se dio cuenta de que no era tan fuerte, que él ya no podía levantar las columnas, ni podía derribar cosas, ni podía romper cadenas, porque una cadena es realmente muy fuerte, y cuando él ya se dio cuenta de que ya no tenía fuerza, él clamó a Dios y le dijo: Dios, ayúdame, por favor. Y Dios, en su misericordia, en su último momento, lo ayudó a derribar esas columnas, y él mismo se enterró junto con todos los enemigos que él tenía alrededor. Y dice la Biblia que él murió en esa condición, una condición como desamparado por Dios, pero no es porque Dios sea malo, sino porque él se buscó, se labró. Él mismo, como se dice, abrió su zanja, él mismo cavó su propia tumba para caer en ella. Y vemos que él murió ciego, espiritualmente, físicamente murió ciego, porque se perdió un propósito de Dios. Cuando hablamos de un propósito, estamos hablando de que Dios había diseñado un plan con Sansón, pero que él, como no se sujetó a Dios, y como él tenía una puerta abierta en el área sexual que no había trabajado nunca, el enemigo por ahí lo comenzó a debilitar. Por eso es tan importante que cuando nosotros, hagamos cosas, hay personas que dicen que todavía se puede tomar licor, que todavía podemos bailar, que todavía podemos pecar, pero que nos podemos arrepentir y que nuevamente Dios nos restituye. Eso es una doctrina falsa. La palabra de Dios dice, y te lo quiero dejar bien grabado en tu corazón, dice la palabra de Dios: el que me ama, mi palabra guardará. Es decir, también la palabra de Dios dice: todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Y hay personas que escucho, y es muy frecuente que lo he escuchado, y en personas muy mayores que llevan muchos años en el ministerio, que ellos todavía toman licor. Prácticamente ellos se emborrachan, escuchan música del mundo, pero los fines de semana, los domingos, se suben en el púlpito a predicar y a ministrar el pueblo de Dios, enviando sobre ellos toda la inmundicia que ellos han tenido durante su semana en su vivir en casa. Ellos dicen que no es pecado tomar ni escuchar una musiquita del mundo, que eso no es normal. Y ellos están también casados con el mundo. Tienen acá, como dice la palabra de Dios, por un lado tienen la Biblia y por el otro lado tienen el libro del mundo, el control viendo las películas del mundo, el control escuchando la música del mundo. Y por este lado tienen la Biblia y por el otro lado tienen la copa o del vino, del whisky y de las otras bebidas del mundo, y ellos tienen unidos esos dos mundos con Dios y con el mundo. Y es por eso que muchos de ellos ya no están en los ministerios, y por eso es que muchos de ellos, ya lo expliqué en la prédica que acaba de salir hace poco, donde hablé acerca de el tema de adictos a internet. Fue de la conferencia 15, y hace poco salió otra que se llama, no recuerdo bien el nombre de esta prédica, yo creo se llama Brujería desde el púlpito. Escúchala, está en primera parte, y la segunda, que es el final, donde dura como 7 minutos, muy buenas esas conferencias. No porque yo las dé, sino porque es la unción del Espíritu Santo, y en esa conferencia de brujería en el púlpito, primera y segunda parte, estoy hablando de cómo es el desarrollo y el manejo que ellos están haciendo. Así que volviendo acá, vemos que en el mundo hay muchas opciones. En el mundo, dice la palabra de Dios, ustedes no amen al mundo. No amen al mundo ni amen las cosas que están en el mundo, porque el mundo y las cosas que hay en ellas, todo eso es perecedero y todo eso es de acá de la tierra. Y eso es para la gente que
no ha entendido el reino de los cielos. Entonces, volviendo a la ceguera espiritual, hay gente que está confundida por el enemigo. ¿Qué es la confusión? La confusión es cuando personas tienen como unas nubes. Es como cuando, digamos, entramos a un lugar donde hay mucho humo. La confusión es también como cuando hay mucho ruido, diferentes músicas, diferentes tonos, diferentes, digamos, personas que se meten a esos antros donde en una taberna ponen una música, en la otra ponen otra, en la otra ponen, en la discoteca ponen otra, géneros, y todo eso es una revolución de sonidos y la persona ya está tan confundida que no sabe ni qué está escuchando. La confusión es lo mismo, el enemigo pone eso se llama ruidos en nuestra mente, los ruidos espirituales, para que nosotros no podamos oír audiblemente la voz de Dios. Y es por eso que gente escucha y escucha y escucha música con los audífonos, es música, todo el tiempo escucha y escucha, porque ellos no quieren silencio, porque el silencio, cuando nosotros estamos en silencio, es allí donde podemos escuchar más audiblemente, más cercanamente la voz de Dios, que nos puede estar hablando de nuestra propia vida, de cómo estamos, de qué estamos haciendo, de cómo nos estamos comportando. Y hay personas que, como están tan confundidas por el enemigo, están totalmente llenas de ruido, su mente todo el tiempo está con ruidos y no pueden escuchar la voz de Dios. Por eso es que nos gusta tanto ir a estos retiros, a la naturaleza. Hace pocos días el Señor me ha permitido estar como más conectada con la naturaleza y he podido ver que durante esos tiempos de estar en la naturaleza vuelve uno a conectarse con la esencia de lo real de Dios, porque Dios creó a Adán y Eva dentro de un huerto de naturaleza. No había tecnología, no había televisores, no había celulares, no había ruidos, no había tecnología, y entonces ellos podían, en medio de la naturaleza, que es lo privilegiado para nosotros, poder escuchar a los pájaros, el sonido del agua, el sonido de los árboles, poder escuchar de alguna manera la voz de Dios. Le comentaba, le enseñaba a mi hijo Ezequiel que la lluvia tiene música. ¿Tú escuchas la lluvia? Como hemos perdido tanta sensibilidad a las cosas de Dios, esos detalles lo hemos dejado pasar de largo. Pero cuando nosotros escuchamos la lluvia, realmente la lluvia tiene música, musicalidad. Es como, hazte de cuenta, una melodía. Cuando los árboles se mueven, ondean sus ramas, están dando otra melodía. Cuando los pájaros cantan, están dando otra melodía. Cuando el agua fluye en los ríos, está dando otra melodía. Cuando las olas del mar vienen y van, están dando una melodía. ¿Por qué? Porque Dios es melodioso, es musical. Él creó la música, en el cielo hay alabanza todo el tiempo. El mundo entero está lleno de música. Hace pocos días estuve también viendo con mi hijo Ezequiel, me gusta mucho que él vea documentales de cosas interesantes, que él conozca la creación de Dios. Entonces vemos documentales de la naturaleza, de los planetas. Me gustan mucho los documentales del universo. Soy feliz viendo todo lo del universo. Creo que porque mi conexión está tan fuerte con Dios, amo el universo, amo todo lo que tenga que ver con el cielo. Estábamos viendo un documental tú lo puedes buscar en Google, en YouTube, la música de los planetas, o los sonidos de los planetas. Los planetas tienen sonidos increíbles y los grabaron. Tienen diferentes sonidos increíbles y muy lindos. Así que todo tiene una musicalidad en el universo y en el cielo y en la tierra. Y nosotros tenemos música incrustada dentro de nosotros. Por eso es que nos gusta tanto cantar, por eso es que nos gusta tanto la música. A mí me gusta muchísimo la adoración, me gusta muchísimo cantar, me gusta muchísimo escuchar ese fondo que tú escuchas, música instrumental cristiana, estar conectada con la palabra, escuchar los mensajes, escuchar reflexiones, escuchar devocionales, estar muy conectada con la palabra.
Entonces mucha gente, como ya está confundida por el enemigo le pone ruidos. ¿Cuáles? Le habla a través de esos ruidos con músicas del mundo, le pone distorsión en las letras, le manda mensajes subliminales, le pone palabras dentro de la música, dentro de los comerciales, dentro de los programas, música que lo confundan, que lo distorsionen, que lo desvíen, lo degraden. Cuando hablamos de una degradación estamos hablando de alguna forma, estamos hablando como de cuando una persona comienza a autodestruirse. Ahora han salido muchos mensajes en el internet, mensajes acerca de cómo atentan contra el ser humano, contra Dios, contra su palabra, contra lo que Dios creó. Entonces esos mensajes en esa música es una degradación. Cuando hablamos de degradación estamos hablando que poco a poco la persona va perdiendo la esencia de Dios. Una degradación es como cuando nosotros vemos un cuadro en diferentes tonalidades, que comienza en un color y se va degradando hacia otro color. La degradación es exactamente eso, ir perdiendo la esencia de Dios en nosotros. Por eso es que depende de lo que tú veas y escuches, así va a ser tu grado de degradación o de confusión o de restauración o de entrar en esa, cuando ya nosotros nos autoempoderamos, cuando nos volvemos poderosos en la palabra de Dios, porque hemos estado escuchando y viendo cosas que nos fortalecen en Dios. Pero si ves cosas que te degradan, o sea, te van quitando la esencia de Dios, es porque tú has dejado entrar esas informaciones a tu vida. Yo sé que hay muchas mujeres que ven novelas, sé que hay muchos hombres que les gusta ver cosas que no agradan a Dios, películas de crímenes, de balas, de bombas, donde la gente queda explotada en pedazos. Ellos están degradándose. Los jóvenes les gusta mucho ver cosas de la oscuridad, vampirismo, zombies, satanismo, todo eso los degrada, les va quitando la esencia de Dios. Y el enemigo lo que vino fue a confundir. Recuerda que la palabra confundir significa de alguna manera diluir o de alguna manera poner una nube opaca que tú no puedas ver claramente bien qué es. La confusión, y el mundo está lleno de confusión. Estamos en el 2020, estamos ya en el último mes del año y hay mucha gente que está confundida. Hay mucha información en internet, hay mucha información en Facebook, hay mucha información en los portales, hay muchísima información, y toda esa información, si tú no la clasificas, también te degrada. ¿Por qué? Porque hay mucho chiste, hay mucha película violenta, hay mucha música que directamente atientan contra la esencia de Dios en nosotros. Hay muchos programas, hay muchas informaciones que no te llevan a tener una claridad con Dios, sino que al contrario ponen nubes opacas y te confundes, como cuando entramos a un asadero de pollos que está lleno de humo y la atmósfera está llena de toda esa esencia, todo ese olor. Eso es lo que el enemigo pone, confusión. Él nos manda, me muestra el Señor como que Él nos mandara ráfagas de humo, como cuando las personas fuman y sacan todo ese humo, y hay un lugar donde fuman las personas, y tú entras y es una nube llena de humo y es espesa y no se puede ver a quién hay alrededor, porque eso es lo que el mismo enemigo pone, confusión. Es decir, le pone a las personas una nube bien espesa que no puedan ver qué es Dios, quién es Dios, qué hace Dios, qué hizo Jesús en la cruz por ti, qué quiere Dios para ti, cuál es el plan que Dios diseñó para ti, sino que Él te sumerge en una atmósfera de confusión a través de los chismes, a través de los comentarios y a través de los señalamientos. El enemigo también confunde. Por ejemplo, los chismes. Sabemos que cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, a mucha gente no le va a gustar,
porque vamos a entrar inmediatamente en una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque antes éramos del mundo y ahora nos convertimos a Cristo, y como al enemigo no le gusta perder seguidores, entonces lo que él hace es perseguir a los que, de alguna manera estos se llaman los que abortaron la misión de seguir al enemigo, o que esto también tiene una palabra que es cuando la persona de alguna manera se libera y que también ya tomó la decisión de apartarse, de seguir al enemigo y comienza a seguir el camino de la verdad, que es la palabra de Dios y Jesucristo y toda la revelación de su palabra, y el enemigo comienza a seguir a esa persona, la comienza a tratar de dispararle dardos para que esa persona tome la decisión de regresar otra vez al enemigo. Esto es una guerra totalmente espiritual. Aun cuando tú estás en la calle, tú estás en una guerra espiritual. Aun cuando estamos en nuestras casas, estamos como aparentemente más guardados, pero a través de la tecnología, si prendes mucho el televisor, prendes mucho el computador y te manejas mucho en el Facebook y hablas mucho con mucha gente, estás muy expuesto a ser confundido y a que el enemigo te comienza a poner mucha ceguera espiritual. Hay gente que está absolutamente dominada con el tema de las redes. Yo conozco personas que la vida de ellos se ha convertido en un celular. No pueden dejar ese celular, lo meten al baño, cuando se están bañando lo tienen ahí. Si duermen con el celular al lado prendido. Eso emite unas ondas que se meten al cerebro y le va dando cáncer al cerebro. Por eso es importante apagar el celular cuando uno se va a dormir, y todo lo que tenga que ver con ondas electromagnéticas, que es lo que nos están enviando a través de la tecnología y del internet. Así que veo personas absolutamente confundidas. Ellos están con Dios, ellos están con la Virgen María, ellos están con los ángeles. O sea, lo que quiero decir es que están con la palabra, también le creen a los rituales, también le creen a las imágenes. Entonces tienen una confusión mental, espiritual. Ellos no saben cuál es el verdadero camino, porque el enemigo los tiene muy confundidos. También hay personas que están metidas en muchos cuentos, en muchas filosofías, están metidos en temas dimensionales, de que puertas dimensionales, portales no sé qué, que los extraterrestres. Hoy hablo a toda la audiencia que me escucha: los extraterrestres no existen, los ovnis no existen. Te voy a explicar por qué. En el cielo, en el segundo, hay demonios, no tienen cuerpo, ellos viven en cuerpos humanos, ellos usan el cuerpo humano, ellos no tienen cuerpo, ellos son espirituales. Hazte de cuenta como, entre comillas, como Gasparín el fantasmita, que era como sin cuerpo, era como un fantasma. Pero ellos, cuando ellos están por todas partes en la tierra buscando cuerpos donde meterse, y ellos complacerse a través del licor, del cigarrillo, de las drogas, del sexo, del homosexualismo, robar, mentir. Ellos usan los cuerpos para cumplir la misión de ellos, de acuerdo al espíritu. Digamos, una persona, un demonio que sea de alcoholismo, se mete en un cuerpo y lo pone a beber y lo pone alcohólico. Ellos están buscando cuerpos. Por eso el Señor dice: velad y orad, porque la oración, estar constantemente orando y velando, va a guardar y nos va a proteger de que nosotros no seamos influenciados por esos espíritus. Entonces, volviendo acá, cuando nos hablan de extraterrestres, realmente no lo son, son los demonios que están en el segundo cielo, porque en el segundo cielo también hay ángeles de Dios. Los ángeles tampoco tienen cuerpos, ellos no son ni hombres ni mujeres, sino que son asexuales, o sea, no tienen sexo ni femenino ni masculino, sino que ellos son servidores de Dios. Pero el enemigo, como robó ángeles del cielo, Satanás se los llevó, los volvió ángeles al servicio de él, del enemigo, del mal. Entonces, ¿qué hacen estos ángeles? Los de Dios pueden tomar también cuerpos físicamente, y los del enemigo también pueden tomar cuerpos físicos para ellos poderse de alguna manera presentar físicamente ante las personas. Por eso es que vemos gente rara, que habla raro, que actúa extraño,
gente muy rara, gente como endemoniada, porque son esos demonios que se metieron en esos cuerpos. Este no es el tema, pero lo estoy hablando a manera como para una información, porque como estamos hablando de la confusión, el enemigo lo que hace es confundir a la gente, dándole a entender que hay unos seres en Marte y que hay unos seres que tienen unas ciudades en las profundidades del mar y en lo celeste. Y esta gente está totalmente confundida, y gente en las redes tienen mucha información de eso, hablan de eso, emiten videos de eso, sacan patrañas de eso, y la gente sigue eso, siguen esos portales, siguen a esas personas, siguen esos videos, siguen esas fantasías. Pero te voy a explicar, aunque hoy no es el tema y no quiero ocupar el tema de la ceguera espiritual, pero esto conecta también y hace parte. Los extraterrestres realmente están hablando de seres espirituales que están en el segundo cielo y están ahí, en esa atmósfera. En la atmósfera se puede sentir cosas, porque los que han viajado, he escuchado muchos, también me gusta documentales de la NASA, ellos han visto cosas extrañas en el segundo cielo, donde solo están los planetas, los satélites y los meteoritos, y está toda la dimensión del universo y de lo estelar. Ellos han visto objetos, han visto cosas que se mueven, y es real, porque allá hay movimiento espiritual de ángeles de Dios y de demonios. Entonces ellos toman los aires. Cuando tú veas que hay una casa que se siente como una fuerza, que se siente como un miedo, que se siente como una incomodidad, que uno llega y se empieza como a mover, son los espíritus que están dentro de la atmósfera. No los vemos, pero ellos están ahí, porque ellos son incorpóreos, no tienen cuerpo, son invisibles, pero pueden mover cosas, pueden inquietar a la gente. Eso es en eso el tema, luego lo voy a hablar mejor, más profundamente. Entonces, volviendo como para cerrar ese punto, los extraterrestres son espíritus demoníacos que los quieren hacer ver como seres que están viviendo en Marte, o que están en alguna ciudad, en alguna dimensión, y que la gente estudia eso, y que ahora ya los vieron y que ya encontraron un cuerpo, y que para que seguir confundiendo más a la gente. El enemigo también confunde a través de libros, a través de informaciones, a través de enseñanzas, a través de sectas, a través de logias, a través de rituales, a través de denominaciones, a través de movimientos. Él confunde a la gente. Ahora hay mucha confusión espiritual, confusión mental, confusión económica, confusión social, confusión espiritual, eclesiástica, ministerial. Hay mucha confusión, porque la palabra de Dios recuerda que cuando al inicio, en Génesis, dice la Biblia que la tierra estaba en confusión, porque ¿quién trae la confusión? El enemigo, Satanás, el adversario. Entonces, cuando veas a una persona confundida, que no entiende la Biblia, que no entiende lo que se le dice, que no puede como retener la palabra, como que uno le habla y es como si le estuviera hablando a una pared, a un muro, a alguna estructura que no tiene vida. Cuando tú veas que una persona está en esa estupor, como en esa ceguera, como en esa parálisis, eso es espiritual. Y hay mucha gente hoy en día que uno le habla de la Biblia y se comienza a dormir. No es que tenga sueño, sino que es sueño espiritual. El enemigo le pone: duérmase, no escuche, porque si la persona escucha, va a venir luz espiritual, la palabra de Dios se va a revelar en sus ojos. Adentro tenemos ojos espirituales, podemos ver cosas espirituales. La Biblia, si no la lees con el Espíritu Santo, no la puedes ver, no la puedes entender, porque es espiritual. Nosotros, así como tenemos estos ojos físicos, también tenemos ojos espirituales por dentro. No son órganos espirituales que pueden ver cuando algo está mal, cuando algo está bien,
cuando alguien nos miente, cuando algo viene de Dios, cuando algo viene del enemigo. Se llama revelación, se llama vista espiritual, discernimiento, todo eso es espiritual. ¿Qué es espiritual? De las cosas del Espíritu Santo, de Dios, que no se pueden ver físicamente, sino que se pueden solamente sentir con nuestro espíritu. Eso es algo profundo. Por ejemplo, yo respiro, tomé aire, pero no veo el aire, pero lo siento porque estoy respirando. Siempre que pienses en Dios, piensa en el aire. No lo ves, pero está ahí. Porque la gente es muy necia y la gente dice, no, yo no veo a Dios, entonces por eso es que mejor me voy a hacer una estatua y por eso voy a rezarle a la Virgen María, a María Auxiliadora, no sé a quién, al negro, a Memino, a Condorito, no sé, ellos quieren rezarle a alguien, poner una imagen de alguien para ellos tener algo que ver. Pero cuando tú quieras ver a Dios, respira. No lo ves, no veo el aire, pero ahí está. Así es Dios. Entonces hay personas que están siendo aladas o de alguna manera están siendo jaladas de la iglesia para que salgan otra vez al mundo. El Señor me mostraba que hay personas que están en el mundo que nos quieren jalar, nos quieren arrastrar hacia afuera de los caminos de Dios y hacen todo lo posible. Nos invitan a salir a rumbear, nos invitan a salir a beber, nos invitan a salir a pecar, nos alan. Cuando nos estamos hablando de alar es que nos están como de alguna manera queriendo arrastrar, sacarnos de la posición a donde el Señor nos ha puesto, que es su palabra. Entonces hay personas que tienen una misión, sacarte de donde tú estás, de la presencia de Dios, de la comunión con Dios, de tus devocionales, de ir a la iglesia, de orar. Hay gente que quiere sacarte de todo eso. ¿Cómo? Alándote. No, vamos allí a una fiestecita, una sola vez. A mí me lo han dicho. Estoy hablando basada en mi propio testimonio de vida. Porque personas pensarán que yo soy inmune a todo y que a mí no me pasa nada. A mí me pasa de todo. Lo que le pasa a ustedes, a mí también me pasa. Tentaciones, gente, invitaciones, dardos, tentaciones de todo tipo. Me han invitado a muchas cosas, propuestas, todo tipo de cosas, pero hay que tener ojos espirituales para poder ver qué es lo que se está moviendo detrás de una invitación, una propuesta, una oferta laboral. Ahorita mucha gente quedó desempleada, mucha gente que quedó como en un stand-by, aún los actores, las actrices, los predicadores, los que teníamos unas varias entradas de diferentes negocios, de diferentes fuentes, de pronto ya eso quedó como en un stand-by por todo lo que se levantó a partir de marzo de este año del 2020, que comenzaron a sesgar la economía. Todo eso es espiritual, todo eso ya yo lo he explicado en la serie que vendrá en el 2020 y futuro. Escúchala aquí, ya estamos en la conferencia número 15 y ahí explico todo lo que está pasando en este año y lo que vendrá. Volviendo, entonces hay gente que nos quiere sacar del redil, que nos quiere sacar, que nos quiere incomodar, que nos quiere hacer desistir de la palabra de Dios, que nos quiere volver atrás, de donde el Señor nos sacó, que estábamos totalmente aniquilados, destruidos, estábamos de recoger con palita. El enemigo nos quiere volver a llevar allá a través de personas. Por eso es que muchas veces cuando Dios nos da un llamado, nos deja solos. Muchos de los ministros somos solos, somos muy solos. De los que predicamos una palabra así que es contundente, el Señor nos mantiene como muy solos, porque
Él sabe que hay gente que nos quiere confundir, arrastrar, alar y sacar de donde Dios ya nos puso.